Tengan un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a mi espacio. En esta ocasión vamos a analizar unos datos de una ganadería de cría. Entonces aquí tenemos los datos, son datos de 25 animales, 25 terneros destetos, en los que se puede ver la finca en la que estaban ubicados. Hay 3 fincas, aparece también el sexo del animal, el toro o el padre pues, y la vaca o la madre. Entonces, una forma rápida de explorar estos datos es, si nos paramos dentro de la base de datos, nos vamos a la pestaña datos y le damos clic en filtro. Ahí vemos que se nos habilita unas pequeñas listas desplegables donde podemos seleccionar varias opciones. Si ven aquí en la columna vaca va a aparecer vaca 3, vaca 5, vaca 1, ¿cierto? Así, etcétera. Y si ven bien, o sea, si ustedes le dan clic, por ejemplo, a la vaca 1, van a aparecer todas las crías de la vaca 1. Ahí aparece que la vaca 1 ha tenido 9 crías. Si le damos clic, por ejemplo, a la vaca 2 apenas tiene 1. La vaca 3 tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. La vaca 4 tiene 4. Y la vaca 5 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 crías. También podemos hacer eso mismo con los toros. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el toro 1. Aquí nos aparece que el toro 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crías. El toro 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el toro 3 debe tener por ahí unas 15. No, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere que decir eso? Entonces, nosotros aquí con estos datos podemos tomar varias decisiones. Nos puede interesar, por ejemplo, cuál es la mejor vaca y la peor vaca, o tener, mejor dicho, un listado de las mejores vacas. Entonces, vamos a nombrar esta hoja, la vamos a llamar BD. Vamos a crear otra hoja que se va a llamar vacas. Entonces, aquí en esta hoja, para sacar el listado de las vacas, vamos a decirle, entonces vamos a llevarnos la información de las vacas a la hoja vacas. Entonces vamos a copiar, señalamos aquí la columna B, control C. Después nos vamos a la hoja vacas que acabamos de crear, le damos clic aquí en A, después le damos clic derecho, pegado especial valores, y el que dice 1, 2, 3. Después lo dejamos seleccionado y nos vamos a la pestaña donde dice quitar duplicados, le damos a dar clic ahí en quitar duplicados. Verificamos que nuestros datos digan que tiene encabezado, porque en este caso tenemos un encabezado que dice vaca. Le damos a aceptar y mira que ya nos quedaron pues ya las vacas. Entonces a nosotros nos va a interesar, por ejemplo, saber cuál va a ser el peso promedio de los machos y de las hembras. ¿Por qué? Nosotros pues sabemos pues por lo que hemos estudiado, que los machos pesan más que las hembras. Vamos a hacerle a macho, hembra. Si vamos a sacar aquí arriba el peso al nacimiento, peso nacimiento, y aquí peso destete. Entonces aquí vamos a calcular el peso promedio de los machos al nacimiento. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar esta fórmula promedio.si.conjunto. Entonces le damos doble clic ahí, después señalamos peso al nacimiento, después le damos punto y coma, después señalamos aquí la columna sexo, después le damos punto y coma y después señalamos aquí macho, cerramos paréntesis y enter, y lo arrastramos abajo y ahí está. Esto nos funciona porque aquí en esta celda dice macho y aquí en este conjunto de valores dice macho. Si yo le pongo aquí machos, no me va a resolver nada, porque él me está buscando este valor, esta celda que aparece aquí en morado, dentro de este conjunto de celdas que está en rojo. Entonces tienen que tenerlo esa precaución. Tampoco pueden colocar aquí, si ponen aquí masculino, pues no va a funcionar, porque ahí dice macho. Entonces tienen que escribir es macho. Lo mismo, aquí no pueden escribir hembras, porque aquí no dice la palabra hembras. Aquí dice en este conjunto de celdas dice es hembra. Entonces aquí tiene que decir hembra para que funcione. Entonces ven que la diferencia entre el peso al nacimiento
para el peso del nacimiento entre machos y hembras es más o menos unos 7 kilos. Vamos a verlo para el peso del destete, cuánto es la diferencia. Promedio punto sí punto conjunto de nuevo, pero esta vez vamos a sacarle el promedio del peso al destete. Entonces señalamos la columna F en este caso, después punto y coma. Después vamos a señalar aquí la columna donde están los sexos, punto y coma, y le vamos a decir le vamos a decir macho. Entonces el peso promedio del destete de los machos 190 y de las hembras 178 fue, ¿cierto? Entonces vea, como los machos de por sí pesan más que las hembras, entonces si yo tengo por ejemplo una vaca, vamos a analizar por ejemplo la vaca 1, la vaca 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5 machos y tiene hembras 1, 2, 3, 4. Entonces el peso promedio de las crías de la vaca 1, del peso por ejemplo al destete, va a ser mayor. Por ejemplo, vamos a poner una vaca que tenga más que la vaca, por ejemplo 3, porque la vaca 3 tiene, no, vamos a decirle que la vaca 4, o sea que una vaca que tenga más hembras que machos. Vea, por ejemplo, la vaca 4, todas las crías de la hembra 4 son hembras. Entonces es injusto comparar la vaca 1 con la vaca 4 porque la vaca 1 tuvo más machos que hembras. Entonces, para poder hacer esa comparación, para poder definir cuál vaca es mejor que la otra, entonces hay que sacar el promedio por sexo. Por eso de cada vaca vamos a sacar el peso por sexo y después sacar el promedio de esos animales entre esas dos categorías, entre macho y hembra. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a decirle igual promedio punto sí punto conjunto. Vamos a utilizar el criterio de peso al destete porque el peso al destete representa mejor la habilidad materna. Vamos a darle F4, vamos a darle punto y coma, después vamos a señalar sexo, punto y, F4 de nuevo, punto y coma, después vamos a decirle que nos ponga es el macho, vamos a decirle aquí macho, abrimos doble comillas y vamos a escribir macho, cerramos doble comilla, punto y coma, y luego sigue donde están las vacas, que es aquí en la columna B, F4, punto y coma, y ahí señalamos esta vaca. Entonces vamos a cerrar paréntesis y enter. Mire, esto fue el peso promedio de las crías macho para las vacas, para estas vacas. Para que no me aparezca este error, podemos decirle que me quite ese error de la siguiente forma. Nos podemos venir aquí antes de la fórmula y decirle sí, punto, error, abrimos paréntesis, nos vamos hasta el final, punto y coma, abrimos y cerramos doble comillas, cerramos paréntesis y enter. Mírala cómo quedó. Esto lo que quiere decir es que si esta fórmula da un error, como mire que a veces da un error, porque por ejemplo la vaca 4 y la vaca 2 al parecer no tienen machos, entonces que no haga nada. Ahora vamos a volver a hacer la fórmula entonces para las hembras. Promedio punto sí punto conjunto. Vamos a señalar el peso al destete. Recuerden que utilizamos ese el peso al destete porque F4 porque ese es el que representa mejor si una hembra es buena o mala. Señalamos la columna del sexo, la columna de punto y coma, F4 punto y coma, punto y coma. Después escribimos entre paréntesis hembra, ya estamos haciendo es las hembras, entonces hembra, cerramos doble comilla, punto y coma. Después sigue el rango donde están las vacas, F4, punto y coma, regresamos aquí a las vacas y le decimos que esta vaca 3, cerramos paréntesis y enter, y la arrastramos hasta abajo, ¿cierto? Al parecer todas las vacas tienen aunque sea una hembra. Entonces vamos a sacar ahora el promedio entre este y este. Míralo ahí. O sea que estos animales, o sea que el mejor de estos animales es, vamos a colocarle aquí el ranking. El ranking de esto se hace con la siguiente fórmula, jerarquía. Vamos a decirle que me diga la jerarquía de este valor, punto y coma, dentro de todos estos valores, dentro de acá hasta acá, y esto lo vamos a inmovilizar, o sea F4, cerramos paréntesis y enter.
O sea que la mejor vaca es esta. La que le sigue es esta, la 2. La que le sigue es esta, la vaca 3. La que le sigue es la vaca 1 y la peor es la vaca 4, según esto pues. Pero también que podríamos analizar aquí, sacar como el número de crías machos y crías hembras. Vamos a insertar aquí una y vamos a decirle aquí número de crías. Número de crías machos y número de crías hembra. Y aquí que me diga el total. ¿Cierto? ¿Cómo se haría entonces ya ese? Igual contar puntos y punto conjunto. Entonces yo le voy a decir, vea, cuénteme acá cuántas veces F4 aparece esta palabra macho. A este le vamos a decir F4 una, dos veces. Después punto y coma. Y le vamos a decir, pero lo que le corresponden a la vaca, ¿cuál? Entonces el rango de vacas, F4 punto y coma. Aquí a vaca regresamos y le decimos en vaca 3 y le vamos a decir 1, 2 y 3 veces F4 hasta que se inmovilice la columna. Cerramos paréntesis y enter, lo arrastramos hasta hembras y mire, si ve, este me dio, entonces, miremos, entonces, ahorita estábamos sacando que esta era la mejor vaca, la vaca 2, pero tiene una sola cría, entonces en verdad sí será como suficiente criterio para definir que esa sea la mejor vaca. Ahí entraría uno como que a dudar. Entonces, lo más seguro es que es de más, si nos tocara seleccionar una vaca de este grupo de estas 5 vacas, seleccionar la vaca 2 sería mucho más riesgoso porque apenas tiene una sola cría, ¿cierto? Mientras que la vaca 5, por ejemplo, tiene un muy buen desempeño, ya tiene machos y tiene hembras, y tiene 4 machos y tiene 2 hembras, ¿cierto? Suma, abrimos paréntesis, vamos a ver entonces cuántas crías tiene cada una de las vacas, y aquí nos dio total para las vacas. De igual forma vamos a hacer entonces un análisis para los toros. Podríamos hacer el análisis de los toros. Para hacerlo, ¿cómo sería? Entonces, copiamos nuestra información de los toros, nos vamos a la hoja toros que acabamos de crear, la pegamos por acá, le damos el pegado especial, después nos vamos a la pestaña de datos, le damos clic en quitar duplicados, verificamos que tenga el chulito de que mis datos tienen encabezado, aceptar, y mire, quedaron mis 3 toros. Entonces vamos a sacar aquí el peso promedio al nacimiento. ¿Por qué al nacimiento? Para analizar los toros, porque el peso al nacimiento de los está más correlacionado con la genética de los machos que el peso al destete. Y vamos a colocar aquí también que me diga cuántas crías, número de crías. Entonces, macho, hembra, total. Macho, hembra y aquí total. Entonces vamos a ver cuánto es el promedio al nacimiento de las crías machos del toro 3. Entonces vamos a decirle igual promedio punto sí punto conjunto. Vamos a decirle que me saque el promedio del peso al nacimiento. Lo voy a inmovilizar, o sea F4. Luego le doy punto y coma. Luego le voy a decir aquí en toros F4. Luego punto y coma. Regreso a toros y le voy a dar clic aquí en toro 3 y voy a inmovilizar la columna, porque cuando lo vaya a arrastrar hacia la derecha, o sea que cuando ya esta fórmula se aplique para la hembra, necesito que siga haciéndole para el toro 3. Entonces 1, ahí inmovilicé toda la celda, 2, inmovilicé la fila y 3, inmovilicé la columna. Entonces ahí ya quedó para el toro. Punto y coma. Luego vamos a señalar el sexo, la columna D, y la vamos a inmovilizar también, F4. Luego punto y coma. Regresamos a toros y vamos a decirle macho. Pero ahí vamos a inmovilizar la fila, o sea, le vamos a dar clic a F4 una vez y 2 veces. Cierro paréntesis y enter. Entonces ya lo podemos arrastrar hasta acá y hasta abajo. Que ya me da entonces el peso al nacimiento de los machos y de las hembras. Y ya sacamos el promedio de estos dos y este ya es un mejor criterio para definir cuál es el mejor toro de nuestras fincas.
Ahora vamos a contar el número de crías de cada toro. Entonces vamos a decirlo con la fórmula contar punto sí punto conjunto. Entonces contar punto sí punto conjunto, haremos paréntesis, lo que vamos a contar van a ser cuántas veces aparece la palabra del toro. O sea, señalamos la columna C, F4, punto y coma, decimos que toro, inmovilizamos la columna, o sea, 1, 2 y 3, luego punto y coma, regresamos a la base de datos, ya le decimos que el del sexo, F4, punto y coma, y luego vamos a señalar macho y le vamos a inmovilizar la fila, 1, 2, vea que quede inmovilizado la fila, que en este caso también es la fila 2, enter. O sea, este toro tiene 3 machos, 2 hembras. O sea que el total para cada uno de estos toros es estos. Entonces ahí si nos dijeran cuál es el peor toro, el mejor toro, vamos a sacarle aquí entonces un ranking del mejor toro. Vamos a hacerle a ver igual, jerarquía. Entonces vamos a decirle que me saque la jerarquía de acuerdo a este promedio, o sea, de este valor, punto y coma, dentro de este otro grupo de valores y lo vamos a inmovilizar F4. Cerramos paréntesis y enter. O sea, el mejor toro según ese es el toro 3. Le sigue el toro 2 y el peor toro sería el toro 1, por el promedio de los pesos al nacimiento entre machos y hembras. Bueno, entonces ahí analizamos nuestros toros. ¿Qué más podríamos analizar de esta información? Decidir, por ejemplo, cuál es la mejor finca. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, fincas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Llevémonos la información de las fincas para allá. Señalamos la columna G donde están las fincas, le damos control C, regresamos a la hoja fincas, señalamos una columna por acá, pegado a especial valores, le decimos de nuevo datos, eliminar, mis datos tienen encabezado, eliminar duplicados, muy bien, y vamos a hacerle lo mismo, vamos a ver. Pero aquí en la finca de pronto nos interesará saber no solamente cuánto es el peso al nacimiento, nos interesa saber el peso al nacimiento machos y hembras, también el promedio, también el peso al destete entre machos y hembras y la cantidad de crías, macho, hembra y total. Cierto, de pronto nos interesará más saberlo para las fincas con una mayor información. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, igual, promedio punto sí punto conjunto, vamos a promediar entonces en este caso el peso al nacimiento es lo mismo aquí peso al nacimiento, F4, punto y coma, donde están las fincas, en la columna G, señalamos la columna G, punto y coma, F4, punto y coma, señalamos la finca, esta vendría a ser la finca, le decimos F4 1, 2 y 3 veces, o sea, hasta que quede inmovilizado la columna, o sea, que el signo de pesos quede antes de la A, punto y coma, luego sigue el sexo, señalamos aquí la columna D, F4, punto y coma, regresamos a fincas, luego señalamos el sexo y esta vez vamos a inmovilizarle el 4. Usted lo puede hacer así dándole F4 varias veces como lo hemos hecho hasta entonces, o también lo puede hacer así manualmente. Se para aquí antes del 4 y le pone el signo de pesos. Eso quiere decir que ya inmovilizó la fila. Cerramos paréntesis y enter. Entonces ese fue el peso promedio de macho y este es el de la hembra y este es el de las demás fincas. Ahora vamos a sacar el peso promedio entre esos dos para machos y hembras. Entonces mírenlo lo que es ahí. O sea, según esto, en la finca que mejor peso al nacimiento tiene es la finca 2. Ahora vamos a ver cómo es con los pesos al destete. Promedio punto sí punto conjunto. Vamos a señalarlo de nuevo peso al destete. Entonces F4 punto y coma. Después señalamos dónde están las fincas. La columna G. F4 punto y coma. Regresamos aquí a fincas. Le vamos a decir la finca. Señalamos. Si quieren nos ponemos acá y le ponemos signo de pesos para inmovilizar la columna, o también se puede hacerlo hundiendo F4 hasta que el signo de pesos quede antes de la letra A, luego punto y coma, regresamos a la hoja BD, señalamos el sexo,
le damos F4, punto y coma, regresamos a fincas, le vamos a decir el sexo y vamos a inmovilizarle la fila, o sea, F4 dos veces, vea que hasta que quedó el signo de pesos delante de la letra, vean, delante del 4 en este caso, Enter, lo arrastramos hasta acá y lo arrastramos hasta abajo. Ahora el peso promedio entre esos, ¿cuál vendría a ser? Véalo ahí, cierto. Entonces mire, según el peso al destete, la mejor finca sería entonces la finca 2, cierto, mire que tiene la mayor peso al destete. Bueno, muy de la mano con el peso al nacimiento, eso hay una alta correlación ahí. La que le seguiría sería la finca 1, también muy parecido al peso al nacimiento. Y la que le seguiría sería peso la finca 3. Ahora, ¿cuántas crías tiene cada finca? Entonces, contar punto sí punto conjunto. Vamos a contar, señalemos aquí la columna de fincas, F4, punto y coma. Señalamos la finca, le vamos a hundir F4 1, 2, 3 veces, punto y coma, regresamos a BD, señalamos el rango de los sexos, F4, punto y coma, y le decimos este macho y este le damos 1, 2 veces F4 hasta que aparezca el signo de pesos antes del número, cerramos paréntesis y Enter. Hay 4 crías macho, 3 crías hembra, y así el resto. Entonces vamos a decirle aquí igual o suma y sumemos estas dos, o sea que hay 7 animales en la finca 1, 9 animales en la finca 2 y 9 animales en la finca 3. Entonces así podemos analizar también como que nuestras fincas. Y aquí también tenemos información de partos, entonces podríamos analizar, por ejemplo, cuál es el mejor parto, por ejemplo, para qué decisión. Si se va a tomar una decisión de descartar los animales a un número de partos determinado, esta podría ayudarnos para tomar esa decisión. Entonces vamos a traer la información de partos acá y vamos a decirle que quite los duplicados, verificamos que los datos tengan encabezado, quitar duplicados, o sea, hay animales hasta de 9 partos aquí para esta información que tenemos acá. Vamos a ver cuál es el peso nacimiento entre machos y hembras y el promedio y el del peso al destete entre macho y hembra y el promedio. Y también de pronto nos servirá saber el número de crías macho y hembra y el total por cada uno de los partos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Igual promedio punto sí punto conjunto. Vamos a sacar primero el peso al nacimiento, entonces nos vamos a BD, peso al nacimiento, F4, punto y coma. Luego señalamos la columna H, que es donde están los partos, columna H, F4, punto y coma. Le vamos a decir, vea, este es el criterio, el parto 1, F4, 1, 2 y 3, hasta que quede inmovilizada la columna, punto y coma. Luego le vamos a decir, vea, sexo, F4, punto y coma. Regresamos a parto y le vamos a decir macho, 1, 2 veces F4, hasta que quede inmovilizada la fila. Cerramos paréntesis y Enter. Lo arrastramos hasta hembra. Y mire ahí bueno, vamos a, como aquí hay animales que no van a tener animales en ciertos partos, entonces vamos a hacerle esto. Vamos a ponerle a esta fórmula antes. Sí, punto, error. Abrimos paréntesis, nos vamos hasta el final, punto y coma, abrimos y cerramos doble comillas, cerramos paréntesis y Enter. Arrastramos eso hasta la derecha y mire que ya aquí ya no nos aparece nada. O sea, los que no tienen pues animales no nos va a aparecer pues un error. Después ahora vamos a calcular el promedio de estos hasta acá. Enter y vamos a decirle aquí que me lo calcule, ¿cierto? Entonces mire, según esto, la cría más pesada estaba saliendo del peso al nacimiento, estaba por allá la cría en el parto 1 y la cría menos pesada fue una cría por allá del parto
del séptimo parto, pero vamos a ver si eso fue un animal al azar, fue por un solo animal o cuántos animales fueron pues ahí de ese parto. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para el peso al destete, entonces igual promedio, punto sí, punto conjunto, pero ya vamos a hacerlo con el peso al destete. Señalamos la columna del peso al destete, F4, punto y coma, parto, F4, punto y coma, señalamos aquí este parto, le damos F4 1, 2, 3 veces hasta que esté inmovilizado la columna, punto y coma, regresamos a BD, sexo, le hundimos F4, punto y coma, regresamos a parto y señalamos este, le vamos a hundir 1, 2 veces F4, cerramos paréntesis y enter. Entonces mire, ese fue el peso promedio de machos hembras. Mire, aquí me va a dar un error porque mire que aquí no hay machos de cuarto parto. O sea que vamos a ponerle sí, punto error, abrimos paréntesis, nos vamos hasta el final, punto y coma, abrimos y cerramos doble comilla, cerramos paréntesis y enter. Lo arrastramos hasta acá y mire que lo arrastramos. Entonces mire cómo nos queda. O sea, este animalito, bueno, no, ahora no sabemos cuánto, vamos a sacar el peso promedio entre, abrimos paréntesis entre estos dos, cerramos paréntesis y enter. Ahora vamos a ver cuántas crías de cada parto. Entonces vamos a hacerle con contar, punto sí, punto conjunto. Vamos a contar aquí en parto F4, punto y coma. Vamos a decirle que el parto 1, vamos a hundirle F4 1, 2, 3 veces, punto y coma. Luego vamos a BD de nuevo, sexo, F4, punto y coma, parto. Nos paramos acá 1, 2 veces, cierro paréntesis y enter. Lo arrastro hasta acá y lo arrastro hasta acá y mire que en los que no había datos era porque evidentemente no había pues animales. Mire 0, 0. Entonces ahora vamos a sacar aquí total de esto, suma 5 animales de un parto, 4 animales de 2 partos, 4 animales de 3 partos, 4 animales de 4 partos, 3 animales de 5 partos, 6 animales de 2 partos, 2 animales de 6 partos, un animal de 7 partos, un animal de 8 partos, un animal de 9 partos. Entonces miremos que así es más o menos, esta es la información necesaria para nosotros tomar como que ciertas decisiones ahí en la finca, de acuerdo a la vaca, el toro, el sexo, ya que está acá, la finca, el peso al nacimiento se utiliza para seleccionar los toros, el peso al destete se puede utilizar para seleccionar las vacas, los dos se pueden utilizar para seleccionar las fincas, y en el parto también puede utilizar uno cualquiera de estos dos, nacimiento o al destete, dependiendo de las condiciones de cada finca. Bueno, entonces aquí vimos cómo analizar rápidamente una información de unas fincas de cría de ganadería de carne. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima. Hasta luego.